Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocio a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, tecnología, el desmadre del mundo, economía, de todo aquí traemos y como siempre muy bien acompañado de mi primo Jorge. ¿Cómo estás, primo? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, primo. Muy bien, muy contentos de estar aquí. De nuevo, después de 2 semanas que creo que no grabamos, se Así complicó. es. Tú estuviste en México, de entrada por salida, viajando, negocios, etcétera, etcétera, y sí, se nos complicó ahí un poquito. Sí, sí, es un año interesante. Empieza Sí. con movimiento, ya sabes, hay ciertas pausas y ahorita está interesante, como que hay mucho acelere, mucho movimiento, mucho requerimiento en general. Entonces, pues bueno, bendito Dios, hay mucho trabajo, mucho que hacer. Yo sigo diciendo, muy diferente a lo que vivimos hace un par de años, ¿no? Que era completamente diferente. Entonces, bueno, mucho que realizar y cubrir. Exactamente, primo. Oye, y pues hoy traemos algunos temas interesantes, retomando un poquito el tema económico que ya tenía rato que no sacábamos como un episodio más económico en este sentido, y obviamente hablaremos también de algún gadget por ahí, para no variar tema tecnológico, porque la tecnología no cede y sabemos que cada vez hay más avances. Vamos a platicar un poquito acerca de qué está pasando con México, Estados Unidos en el tema de la inflación, qué se espera de las tasas de interés. Hoy miércoles que estamos grabando, miércoles 6 de marzo que estamos grabando para que el episodio salga el jueves, o sea, hoy jueves 7 de marzo, pues el tipo de cambio estuvo por debajo de los 7 pesos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El dólar se está debilitando porque muchas monedas crecieron de cierta manera. Entonces, hay que hablar un poquito de esta circunstancia. Vamos a hablar de qué está pasando con el Club América, porque señores, digo, esto ya es noticia atrasada, pero qué está pasando hoy en día con el tema del Club América, porque pues está cotizando en bolsa y puede ser un partaguas interesantísimo para el deporte, para el fútbol y en este caso el deporte en México, para que se animen más clubes deportivos a cotizar en bolsa, porque es el primero prácticamente a nivel en México y América Latina que prácticamente tiene Sí. esta situación. Entonces es algo interesantísimo. Hablaremos del Club América, aunque no le vayamos a la América, la verdad es que pero es interesante al final lo que están haciendo, o sea, ahorita hablaremos por qué. Y cerraremos con qué está pasando con Apple, porque también se está especulando que pueda lanzar un Apple Ring, un anillo tipo de los Aura o tipo del Samsung Ring o el Ring de Amazon, estos anillos medidores de temas de salud. Veremos qué, platicaremos un poquito al respecto. Pero a ver, primo, vamos a empezar un poquito a hablar de qué está pasando con la economía en México. Hoy el tipo de cambio, volvemos al punto, pues, amaneció bastante bajo, ¿no? Eso es bueno, eso es malo, a quién le beneficia, a quién le perjudica, qué está pasando, qué se puede esperar en esta situación. Y si me lo permites, creo que uno de los puntos interesantes es que, a ver, desde el punto de vista económico en México, vamos a hablar un poquito ahorita de las familias, ¿no? El tema de, oye, hablamos mucho de las famosas remesas en caso de México que mandan dólares y pues Sí. extranjeros que vienen a invertir en tema turístico. La situación interesante es que creo que es un punto importante de la estabilidad económica del país. Sí, en esos sentidos, Banco de México está haciendo una muy buena labor en el tema de los controles. Estados Unidos, también hay que decirlo, más bien también el dólar o el billete verde está perdiendo cierta valuación por algunos puntos que ahorita comentaré, pero pues al final eso perjudica porque las familias mexicanas que reciben de cierta manera dinero hoy en día de ese dólar que viene de los paisanos en Estados Unidos, pues pierde un cierto valor. Los extranjeros que quieren venir a vacacionar en turistera en México, pues quieras o no, también ya no tienen el mismo poder adquisitivo, ¿no? Con este tipo de cambio, y que lo cual puede perjudicar incluso al tema económico, el tema turismo, ¿no? Así es, así es. Y bastante bajo, ahora sí que como lo comentas, está muy interesante porque, pues obviamente tenemos la historia en México de que siempre que todo lo que sube tiene que bajar, pero el dólar ese nunca baja. Pues sorpresa que nos ha dado y además, si bien siempre que va subiendo tiene sus ligeros picos, ligeras bajas para volver a subir y demás. Bueno, la verdad, te soy sincero, yo no pensé que fuera a bajar de los 20 pesos, ¿no? En su momento. Pues, ya creo que llegamos a los 23 casi. Dije, bueno, en una de Sí. esas baja, pero no más de 20, no más de 18 y no más de 17. Y sí, sí es sorprendente cómo está bajando. Eh, la realidad también,
es algo que no se puede asegurar. Bueno, es que ya se va a estabilizar así, va a bajar más, va a subir, porque también tenemos 2 factores interesantes en este año, ¿no? No en este momento exactamente, pero en este año, que son las elecciones de Estados Unidos y las elecciones de México. Sí, Entonces, conforme más se vaya cerrando el tiempo de la votación, yo creo que vamos a ver una fluctuación más grande, hacia arriba o hacia abajo, como sea, pero no se va a quedar quieta la moneda. Si bien, como comentas, esto viene mucho por apoyo de las remesas y también de las inversiones que hay de parte bueno, el comercio que está viendo más fuerte y más frecuentemente entre México y Estados Unidos, ¿no? Uno de los principales que a mí me ha tocado, obviamente, ser partícipe de es la industria automotriz. Pero también es interesante porque si bien, bueno, y comentaba al inicio, hay mucho movimiento, se ha visto después de pandemia y del problema de la cadena de suministros, por fin se vio cierta regulación y por fin se pudo surtir todo lo que estaba pendiente por surtir y se pudo complacer varios mercados. Está viendo algo que a lo mejor no está tan relacionado con el oro, o a lo mejor y sí, porque todo esto es una cadena, como hemos comentado anteriormente. El mercado ahorita está teniendo algo interesante, porque ya veníamos también hablando de la carrera que se tiene hacia los autos eléctricos. Mencionamos ventajas y desventajas de esto, mencionamos a los autos híbridos. Bueno, la mayor cantidad de proyectos que vienen actualmente va muy enfocado al auto eléctrico. Vienen muchas plantas de desarrollo hacia autos eléctricos, lo que son las ensambladoras como los Big Three, los sí. Tier Ones. Sin embargo, ahorita como que se está poniendo un freno en la industria de todo este desboque y acelere que venía, como que hay un pequeño freno y pudiera también ser parte de que en general, creo que muchos están diciendo, creo que lo eléctrico no es lo mejor, creo que sí va a ser lo híbrido. Entonces muchos planes que van hacia lo eléctrico se empiezan a poner en hold, se empiezan a frenar. Entonces es muy raro la revoltura de situaciones que está viendo, porque si bien arrancan plantas acá en México, vienen plataformas nuevas aquí en México, entonces hay mucha importación y exportación de los países y mucho ahorita viene a ponerse en hold. Entonces, de nuevo, creo que estamos en una situación económica en este momento y como comenté de las elecciones, donde pues va a ser interesante ver cómo se comporta esto. O sea, al final se fortalece el peso y se arranca, pues sí, más las producciones acá con todo esto, ya que esto se empieza a mover más fuerte, se arranque más, digamos que en mayor velocidad la producción de todas las otras partes, digamos que para híbridos aquí en México y eso estabilice la moneda, o bien con las elecciones, pues esto se vuelve a revertir y se vuelve a disparar. No sé, es muy interesante porque pues vemos una participación muy fuerte de nuestro país, pero sin poder tener un panorama ganado de que eso ya es digamos que un camino claro, ¿no? Claro. Como pudiéramos argumentar ahorita, ya lo más fuerte son las remesas y como esto ya fue muy grande y de hecho se va a quedar en esa proporción, pues eso siempre le va a dar la misma estabilidad al peso. No, no precisamente, ¿no? Yo creo que son muchos factores que ahorita están coincidiendo en este tiempo y que yo creo que a lo largo de este año podremos más bien tener claridad de cómo se van a estar comportando ya a largo plazo. Sí, sí, justo. Y creo que dijiste un comentario interesante que fue el tema de las variables que hay alrededor de todo lo que está sucediendo. O sea, a ver, uno, o sea, sabemos que durante todo este proceso de la pandemia, todo lo que empezó a ver, pues evidentemente hubo rezagos, hubo cierres de establecimientos, la economía tuvo ciertos declives, Estados Unidos inyectó dinero, México cerró por un tiempo ciertas industrias, ciertos sectores, en fin, o sea, ha sido una cadena china de igual forma, o sea, hubo una serie de situaciones que han provocado esta circunstancia, provocando una inflación importante, en este caso ahorita hablando de Estados Unidos y México, como muchos otros países, respecto al tema de la inflación. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los países, como lo hemos comentado, para poder controlar la inflación? Pues es hacer el dinero caro, para que al final disminuya el hecho de seguir comprando y desincentivar prácticamente la compra de las personas, y entonces eso lo hacen a través de la subida de las famosas tasas de interés. Entonces vimos cómo de cierta manera empezó la carrera de subida de tasas entre la Fed por Jerome Powell
en Estados Unidos, en este caso Banxico empezó a subir las tasas de interés, entonces ahorita traemos tasas altas en ambos países, pero el spread, es decir, esta diferencia todavía entre México y Estados Unidos es alta, lo que hace a México también un país ahorita atractivo para invertir en bonos, que son estos bonos seguros, con un rendimiento bastante atractivo en el largo plazo, por esta tasa de interés de referencia que actualmente tiene Banco de México. Entonces, evidentemente, con este tipo de circunstancias, pues ya se prevé, y de hecho, una de las cosas que se previó es que con las minutas o con lo que se esperaba, porque hoy miércoles que tuvo prácticamente pues la conferencia, Jerome Powell a través de la Fed, pues mencionó que ya se prevé un recorte de tasas como para mediados de año en caso de Estados Unidos, y eso provoca que al final el recorte de tasas que va a hacer que entonces ya los rendimientos generados en una inversión disminuya, por lo tanto, entonces dices, oye, ya no me sigue siendo tan atractivo el dólar americano para invertir y entonces por eso baja y disminuye y entonces muchas monedas apreciaron en ese momento bajo esta circunstancia. En el caso de México, específicamente hablando, pues tenemos una tasa alta, estamos hablando de un 11-25%, se prevé que el tema de mantener las tasas altas es porque era poder controlar la inflación. Vimos que cerramos con una inflación por encima del objetivo en México en el 2023. Cerramos enero con una tasa objetivo alta y ahora en febrero disminuyó bastante comparada con la tasa del objetivo que se está previendo. Entonces, viendo de cierta manera una disminución en la inflación, pues ¿qué dice Banco de México? Vamos a prever posiblemente una reducción ya de tasas de interés por ahí, y de hecho se prevé que para el 21 de marzo que se tenga la reunión, posiblemente se especule el tema de una posible reducción de tasa en esta situación y veremos cómo se comporta en este caso el peso mexicano con el dólar derivado, que el desfase entre la disminución de la tasa de interés de México con Estados Unidos va a ser distinta, a diferencia que cuando subieron tasas prácticamente iban 1-1. Ya al momento de bajar las tasas, generalmente Banxico se desprende un poquito de esa carrera de homologar, en este caso con la Fed, y lo va a hacer antes posiblemente, y a lo mejor ahí, no lo sabemos, pueda ocasionar que el tipo de cambio suba un poco, pensando que entonces ahora la tasa en México o los rendimientos sean menores en México comparado con lo que va a tener en ese entonces Estados Unidos, y entonces podamos tener posiblemente un incremento en el tema del tipo de cambio. Pero bueno, o sea, al final hay una serie de factores, decisiones, como tú lo mencionaste, es el tema de la inversión, es el tema del nearshoring aquí en México, es el tema de las tasas de interés, es el tema del mismo de la inflación. O sea, hay una serie de factores, o sea, no es como una receta de cocina decir, va a subir la tasa, entonces por lo tanto ya el tipo de cambio va a bajar. O sea, son una serie de factores que se han juntado atractivamente para México, lo que de cierta manera ha fortalecido en esta circunstancia, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida muy interesante, ¿no? Claro, claro, claro que no podríamos decir, ahorita va a estar a 16.50, espérense, porque ya va a llegar a 15, inviertan todos y en tantos meses ya va a subir a 19, entonces ya pueden volver a cambiar, ¿no? Entonces eso sí es algo que no, nadie lo sabe, ¿no? Se puede tener una buena idea qué podría pasar o que va a pasar algo, pero no sabemos qué ni de qué magnitud, ¿no? Exactamente. Exactamente, primo. Pues bueno, esa es la situación ahorita económica de nuestro país y nuestro país vecino Estados Unidos, que es donde ahorita tú estás exactamente. Y vamos con otro tema bastante interesante, con este equipo de fútbol, que se habla del equipo de fútbol que o lo amas o lo odias. Yo no he visto o sea, yo no he visto a ningún mexicano que diga, me da igual, o estás en contra o estás con él. Así es, así. Mira, yo que no soy tan aficionado, puedo decir, y sin hablar más de otros partidos, de otros equipos de fútbol, ¿no? Pero la verdad es que sí hay veces en que puedes preguntar, es más, ¿qué onda con los tiburones de Veracruz, ¿no? Ahorita Gallos Blancos, Santos Laguna. Entonces va a haber quienes digan, pues no sé, X, los tiburones no los conozco, ¿qué pasó con los Toros Nesa? Entonces, pueden ser equipos que algunos conozcan, otros no, otros pues, ya ni en años no han sabido. Pero todo mundo ubica al América. Es más, creo que todo mundo ubica a Cuauhtémoc Blanco, el América. O sea, son parte uno del otro. Y así varios jugadores que hemos visto del América es famoso. Es ese, creo que el equipo, me atrevo a decir que es el equipo más famoso del país. Entonces, es muy interesante esta nota, lo que comentabas al inicio, porque además
es al ser el equipo, digamos que más fuerte en cuanto a fama, en cuanto a afición, pues claro que lo que hagan, sobre todo a nivel bolsa, a nivel economía, pues pueden mover las balanzas de varias instancias. Simplemente, ya hablamos en capítulos anteriores de lo que es la NFL, lo que es el Correcto. negocio. La NFL es un deporte de Estados Unidos que no lo van a abrir, o al menos ahorita, a que se compita con otros países y demás dentro de su liga. Sin embargo, ¿qué están haciendo para generar más lana? Millones de dólares, jugar sus partidos nacionales en otros países. O sea, están buscando cómo, porque eso mueve mucha lana. Bueno, pues en México, en la liguilla, en el fútbol, pues tenemos al América. Simplemente el América tiene alrededor de más o menos 30 millones de aficionados. Esa es la tercera parte de la población de México aproximadamente. O sea, es bastante gente como aficionada de un equipo de fútbol. Y de hecho, creo que se estima más o menos que cuando hay un partido, en ese momento lo están televisando al menos 8 millones de personas. O sea, es mucho, mucho lo que se tiene como, de nuevo, como digamos que televidentes que están viendo ese partido. Entonces, al final de cuentas, ¿eso qué envuelve? Pues toda la economía que conlleva llaveros, chamarras, playeras, tenis y demás. Ahora también el Club América es de los que tienen tres equipos en general, varonil, femenil y fuerzas, ¿cómo se llama? Básicas. Fuerzas básicas, gracias. Ahorita me acribillarían los del Club América. Fuerzas básicas con más de 200 miembros, si no me equivoco, 60 Sí, entrenadores. O sea, es muy grande lo que es el Fuerzas Básicas, que es pues, donde hay también una muy buena inversión, donde salen obviamente las futuras estrellas. correcto. Entonces, al final de cuentas, un equipo muy grande y que sale de la Bolsa Mexicana de Valores, pero que además va de la mano. Va de la mano, ahorita nos vas a dar más contexto, porque también es interesante que no hablamos de un ente en el cual tiene una inversión y que que la mueve, digamos, de un lado a otro y punto, ¿no? Si bien también, pues, creo que con todo el mundo, cuando habla de Club América, siempre estamos hablando de la mano de Televisa, o sea, es parte Correcto. de todo un grupo, entonces eso mueve la economía a nivel nacional y bueno, tiene más factores. Entonces, si quieres darnos ahora sí más contexto económico, ¿qué tiene esta salida y por qué es tan famoso, ¿no? Lo que está ocurriendo. Sí, a ver, justo lo comentas muy bien con todo. A ver, o sea, la verdad es que los que no les encante el América o sí les guste, pues la verdad es que tiene, o sea, estamos hablando de un equipo de fútbol, de cierta forma, que al final, pues es el equipo con más campeonatos en México, ¿no? Estamos hablando de 14 campeonatos, tiene un estadio que entran más de 81,000 personas o espectadores prácticamente ahí. O sea, ha tenido dos finales de Copas del Mundo, ¿no? En el 70, en el 86. Perdón, ha albergado, ¿no? O sea, el estadio ha albergado prácticamente finales de Copa, ¿no? En este sentido, se prevé que prácticamente el partido inaugural, ¿no? Del Mundial 2026, pues sea justo en el Estadio Azteca. Entonces, lo cual es un tema bastante, pues, importante para el grupo de cierta manera. Y aquí es importante entender qué sucedió, o sea, qué está pasando o qué fue lo que pasó y por eso y por qué tan importante es este parteaguas por parte del Club América comparado con los demás clubes deportivos que de cierta manera existen. Hay que entender que el Club América, de cierta manera, pertenecía a un consorcio, a un grupo, ¿no? Grupo Televisa, y que al final, dentro de la panza de Televisa, pues había diferentes marcas registradas, entre ellos el Club América, el Estadio Azteca, etcétera, revistas y todo ese rollo, que al final, pues, todo a través de Grupo Televisa, estaban cotizando en bolsa. ¿Qué Ujú. sucede? Que se escinde, es decir, se divide prácticamente dejando a Grupo Televisa exclusivamente con toda la parte audiovisual y a través de Olamani, que significa juego de pelota en náhuatl, pues se conglomera a todo lo que es el Club América, ¿no? Al Estadio Azteca, a los casinos Play City, al tema de las editoriales como TV Novelas, Vanidades, Soccermanía, ¿no? Y entonces todas estas demás, ¿no? Demás grupos o temas económicos, pues están conglomerados en Olomani y prácticamente sale a bolsa, ¿no? Que se genera la famosa OPI, oferta pública inicial, para poder salir a bolsa y entonces de cierta manera ya puedes invertir tus acciones si tú quieres ser un gran inversor y aparte amas a la América,
pues de cierta manera puedes hacer inversiones ya Ver parte. directamente en acciones en este sentido por parte de Club América. ¿Cómo lo puedes encontrar? ¿Cómo puedes encontrar esas acciones? Están llamadas en la casa, en bolsa como águilas.cpo y ahí los encuentras y prácticamente es el grupo Lomani, ¿no? Es donde está conglomerado toda esta situación. Pero aquí el punto interesante es que el 2 de febrero prácticamente se hace esa decisión y del 20 de febrero se hace la famosa OPI, saliendo con un precio de salida de 11.50 unidades prácticamente por acción de cierta manera. Pero fue tanto el despapayo, o sea, fue tanto el asunto que prácticamente incrementó su valor hasta en un 300%, llegando hasta 23 pesos prácticamente por acción, en este sentido de esta situación, que al final, en ese momento, la bolsa tuvo que incluso suspender en algunas, si no me equivoco, como unas tres ocasiones prácticamente las negociaciones de las acciones porque estaba haciendo un vuelo impresionante el valor de la acción. Entonces, esto es lo que ha ocasionado un punto interesante con este asunto. Esto que provoca que llegue a ser el primer club deportivo en México, de cierta manera, que está cotizando en una bolsa de valores, incluso de Latinoamérica, y entonces se une prácticamente a ciertos grupos, llamémoslo así, equipos deportivos elite que están en bolsa de valores, como es el Manchester United, el Juventus, el Dortmund de Alemania. Entonces, bueno, de cierta forma lo que hace es pues unirse o enlistarse ya este club deportivo de cierta manera. ¿Cuáles son las ventajas que le genera prácticamente el Club América? A ver, Club América es un negocio redituable, le genera mucha lana, pero de cierta manera el hecho de haber salido a hacer una oferta pública inicial o cotizar en bolsa le va a permitir allegarse de más lana, es decir, de más recursos por los inversores a través prácticamente de la compra de acciones que van a estar que se oferta prácticamente, entonces se generan ingresos adicionales con el cual podrá hacer y deshacer pues todo lo que conlleva en esta situación de cierta manera. Ahora, creo que aquí el punto interesante de esta situación, más allá del tema económico, es lo que puede provocar el día de mañana con el tema de los demás clubes deportivos en territorio, específicamente hablando de territorio mexicano. O sea, ¿qué destapa el Club América con esta situación? Que prácticamente se transparente y se abra al público y te Más diga, información. exacto, justamente, data. Tú mismo lo acabas de decir. ¿Cuántos espectadores hay en el país? 30 millones. ¿Cuántos hay en Estados Unidos? 10 millones. ¿Cuántos seguidores tienen en las redes sociales? Alrededor de 23 millones. ¿Cuántos prácticamente ven de cierta manera en este sentido? ¿Cuánto se convierte uno de los equipos con más seguidores prácticamente de la CONCACAF, de toda la CONCACAF? Entonces, y prácticamente se vuelve como el tercer equipo más seguido de América Latina después de Flamengo y Corinthians. Entonces, es, es, es un parteaguas de decir, me transparento, muestro más información, muestro más data, lo cual puede ser un punto interesante para los demás clubes deportivos decir, oye, quiero levantar la mano. Aquí el punto es, lo querrán hacer, porque una de las cosas que sabemos es que los clubes deportivos, si algo no les gusta hacer es transparentar ahora sí que las decisiones y los temas económicos, ¿no? O Sí, sea, porque es porque el Club business. América, exacto, Es business. exactamente, exacto. Y el Club América ya tenía de cierta manera una ventaja ahí, porque como Grupo Televisa ya cotizaba en bolsa, pues parte de todas las transacciones de los diferentes negocios, pues de cierta manera ya tenían que ser tan transparentes. No tan transparentes como ahora, pero tendrían que ser algo de transparencia. Los demás clubes deportivos me queda claro que no, y entonces un parteaguas decir, oye, invitamos a que se sumen más de cierta manera en este sentido, entonces pues un parteaguas interesante, ¿no? Así es como, pues sí, cáiganle con más lana. Al final de cuentas es una inversión, es una buena forma de captar más, pero lleva de la mano esa parte de la transparencia, ¿no? Entonces, aparte, el mayor inversionista sigue siendo Slim, ¿no? Si no me equivoco. No, Sí, Azcárraga. no es carga, es carga. Azcárraga es el que sigue siendo el mayor inversionista, pero con eso ya, pues entra la participación de más personas para poder tener una parte del club. Exactamente. Y ahora, aquí el punto interesante también es como hablar, oye, o sea, si la pregunta sería, tú, amigo americanista o inversor que está a favor del americanismo o no, porque simplemente a lo mejor estás persiguiendo la lana, Pues te dices, sí, oye, lo interesante es ver si, cómo se puede comportar el mercado. Nosotros siempre hemos dicho que al final, para inversiones y sobre todo inversiones en acciones, en este sentido, pues lo que provoca es de cierta manera tener control de que son
de alta volatilidad o de riesgo importante, por lo tanto, siempre deben ser, primera, inversiones a largo plazo y que al final sean inversiones con dinero que no necesites en tu vida por lo que puede llegar a implicar. ¿Y por qué lo comento? O sea, sale de la bolsa, ¿no? A un precio de 11 pesos con 90 centavos y alcanza unos máximos importantes. Hoy en día, si bien ha venido disminuyendo su precio, no a los precios de salida, está, pero pues sí por debajo de los máximos que alcanzó. ¿Qué está provocando esta situación? Que de cierta manera, pues puedan ir rondando ahí la variación prácticamente del precio. El Club América de cierta manera cotiza en bolsa a través de los famosos certificados de participación ordinaria, los CPOs, por eso lo encuentras como águilas.cpo en la bolsa, ¿no? En este caso. Entonces, esta situación, uno de los puntos es que ya se dijo que estas acciones de Olimani las van a sacar del índice de precios y cotizaciones, ¿no? Del famoso IPC, ¿no? Justamente lo acaba de avisar Standard Poor's. Eso significa que no va a estar dentro de la medición de las grandes empresas del Standard Poor's para decir la evaluación prácticamente de la bolsa. ¿Esto que puede provocar? No es nada malo en ese sentido, simplemente pues posiblemente no sea tan visible prácticamente por las empresas que sí van a estar valuadas en el IPC, prácticamente para hacer la valorización del valor de la bolsa mexicana en este caso. Por lo tanto, puede quedar como en un segundo plano, pero ahí va a seguir habiendo. ¿A quién meten justamente la medición? A Liverpool, por ejemplo, a Liverpool lo subieron al tanto para que lo midan justamente con índice de precios y cotizaciones. Entonces se puede quedar un poquito rezagados en ese sentido y podamos ver el comportamiento un poquito en este sentido de las acciones de Olimani en este sentido, ¿no? Entonces, Así es es. entender un poquito esta circunstancia de lo que puede llegar a suceder con esta situación, pero creo que es un punto, a ver, volvemos al punto, es un parteaguas interesantísimo para el deporte en México. A ver, después de lo que hemos visto digo, yo sé que eso son deportes de alto rendimiento y no tiene nada que ver con el tema profesional, pero todo el desmadre que tenemos en la CONADE en México. Entonces, después de una directora que a ver cómo llamarlo, fue esta Guevara, creo que fue, pues la verdad es que mucho orgullo mexicano lo que lo llegó a lograr en las Olimpiadas y ahora ser todo un En desmadre su en la momento, CONADE. sí, 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 sí. Pero bueno, o Sí, sea, al final nos queda claro que el deporte en México tiene mucho por trabajar, ¿no? tiene un área, de oportunidad muy grande, muy grande. Exacto, A ver exacto. quién se suma, capaz de que se suma a su principal rival, ¿Las Chivas. Chivas? Pues Pues, mira, no lo dudes que ahora que justamente en paz descanse Jorge Vergara. Jorge Jorge Vergara. Vergara. Entonces, pero bueno, creo que es uno de los puntos interesantes que puede llegar a ver y veremos cómo evoluciona. Creo que es una acción interesante. También es un punto interesante para la Bolsa Mexicana de Valores porque después de mucho tiempo no había tenido una empresa que se sumara o que generara una oferta pública inicial, es decir, que se animara a entrar a la bolsa. Siempre veíamos a las mismas empresas, entonces esto da pues quieras o no, un nuevo aire de frescura, digámoslo de esa forma, a la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa distinta, nueva, ¿no? Comparada con pues todas las que ya tenemos y conocemos como Grupo Televisa, como Telmex, como América Móvil, como Cemex, como Bimbo, bueno, todas las clásicas que ya conocemos, entonces de cierta Claro. manera, ¿no? Entonces creo que es un punto interesante, un buen punto a revisar y ver cómo evoluciona este punto. ¿Te parece bien? ¿Quién se suma? Sí, sí. Chivas, Tigres y de ahí. Y de Exacto. ahí nos vamos. Exactamente, exactamente. Oye, primo, y cerremos con un último tema para no podemos dejar de pasar de platicar acerca del tema tecnológico. Y vamos a hablar del famoso supuesto Apple Ring que está por lanzarse, quién sabe cuándo, en algún momento, pero hay especulaciones de lo que hay. Cada vez hay más certeza de que sí lo saque. Pero a ver, hablemos del Apple Ring y todos los wearables, como se le llaman, ¿no? Todos estos gadgets que se utilizan o se implementan en la vida diaria para hacer mediciones de salud, para control, lo que tú quieras y mandes. Cada vez estamos viendo más gadgets que se están sumando prácticamente a este asunto. Entonces, pues hablemos del famoso Apple Ring. Pues, no, no, va a ser algo interesante porque creo que cae, ahora sí que como anillo al dedo, justamente el punto de que venimos de la pandemia
¿Por qué? Porque lo principal que trae pues el anillo, al menos ahorita, en este momento, son las mediciones. Todo lo que, gracias al tener el contacto directo con la piel, es para poder tener mediciones que sí ya se tienen con los Apple, bueno, con los smartwatch, Sí. digámoslo de esa manera, ¿no? Yo creo que previo al COVID, a lo mejor el hecho de decir, oye, puedo monitorear tu respiración, puedo monitorear tu ritmo cardíaco, eh, y mil cosas más que se podrían monitorear, tu temperatura y demás. A lo mejor alguien podría decir, bueno, sí, pero no lo necesito. Gracias al COVID, cuando tenías que estar monitoreando tu oxigenación y todo ese rollo, pues bueno, eso ya le da a ver a las personas de, ya ven, como si ocupan algo similar. El tema aquí con esta tecnología, hoy, ¿y por qué digo hoy? Porque a lo mejor en un futuro el anillo pudiera ser también mapa y pudiera hacer mil cosas más, ¿no? Pero ahorita nada más va a ser para puro monitoreo. Realmente va a ser una moda. Otra vez creo que va a ser un dispositivo caro y de moda. Y aparte raro, ¿no? Por en el punto de decir, oye, carísimo nada más por ser moda. Pues sí, ¿y por qué lo digo? Porque mucho apostaría que muchos de los que lo adquieran o lo busquen de manera inmediata serían personas que ya tienen un smartwatch. O sea, al final creo yo que el anillo te va a dar lo mismo que ya tiene tu reloj. Pero bueno, pero ya viene y va a ser como que también parte de, pues no sé si decir la parte básica de toda tu comunicación. Entonces, bueno, viene para acá el Apple Ring, como bien comentaste, viene todavía como especulación, que yo creo que sí se va a lanzar, porque viene es como un gadget más tecnológico que ya existe. Bien, yo creo que lo interesante sería saber qué va a lanzar Apple, si va a lanzar lo mismo que ya hay en el mercado o nos va a querer dar una sorpresa como siempre lo hace. No sé si no lo han lanzado porque no han podido desarrollar su sorpresa o porque dijeron, ay, ya lanzaron lo que teníamos pensado y a ver qué más qué otro color le agregamos al menos para Exacto. lanzarlo. Pero yo creo que sí, yo creo que eso sí viene. También algo interesante que ha hecho Apple a lo largo de todo su desarrollo tecnológico es la vinculación que tiene entre todos sus dispositivos. Entonces, a lo mejor con ellos podría ser un punto que no sea redundante con el Apple Watch, capaz de que lo van a vender como, y si tienes el Ring, te estaríamos sumando tal y tal y tal cosa que no se puede lograr solo con el Apple Watch, ¿no? Porque de hecho, yo creo que desde el iPhone, cada vez cuando abrieron esa brecha de lanzar el caro y el barato, después el caro, el intermedio y el más barato, después el más caro y el más intermedio y el más barato, como que siempre ha habido la tendencia, ¿no? De decir, no, 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 yo a la siguiente me voy por el barato, ¿no? Porque el barato va a ser más avanzado de lo que hay. Pero cuando ves todo lo que te pierdes por no tener el más caro, es cuando dices, ah, es solamente porque cuando lanzaron el reconocimiento dactilar que decías, ay, es que por reconocimiento dactilar sí quisiera el que le sigue de caro, ¿no? Después el reconocimiento facial. Ay, solo por eso quisiera el caro. Bueno, digamos que bajo el mismo tenor, pudiera ser que sí, sí, que sí llegamos a decir, ay, bueno, es que si compro el anillo, ya podría obtener X y Y cosa, que no lo tengo yo el día nada más con el reloj. Al final de cuentas va a venir otro dispositivo, a pasar. No quiero decir, obviamente, un dispositivo que yo creo que va a ser una pérdida de dinero porque toco madera, pero no lo sé, a lo mejor en unos años ya me veré con uno, ¿no? Por eso no quiero decir que nunca Yo lo creo que tendré, te voy a porque ver con uno. claro, así me pasó con mis AirPods y con mi Sí, Apple Watch y por eso no quiero decir que no lo voy a usar. Pero hoy en día sí me atrevería a decir, bueno, no tengo idea qué va a lanzar. Lo que vemos en el mercado con Samsung, que es el que ya lanzó, el que ya comenzó. No estoy de todo seguro si ya está en el mercado, pero ya vimos su comercial, ya vimos la tecnología que trae. Entonces, yo creería que va de la mano Apple. Pero bueno, habrá que ver qué tanto complementan la tecnología. No sé, tú qué has oído de especulación, tú cómo lo ves, el tener un anillo ahora ya inteligente. claro. Yo creo que es un tema interesante. O sea, al final yo creo que la apuesta del tema de los anillos a ver, creo que sí va a ser un tema principalmente enfocado al tema de la salud. Quiero yo pensar que va a ser así ese sentido, porque justo uno de los puntos que se menciona es que el anillo puede ser más preciso en las mediciones que el reloj en tu muñeca. Eso es lo primero.
Entonces, posiblemente sí esté más enfocado a la salud y la apuesta también creo que va a estar en función a la batería de larga duración, porque este tipo de mediciones que a lo mejor el reloj te puede dar del tema del ritmo cardíaco, el tema de dormir, yo creo que no va a ser lo mismo dormir con un reloj que te pueda estorbar al dormir a que traigas un anillo que pueda medir incluso el tema del sueño y ese tipo de circunstancias, lo cual puede ser un punto a favor del por qué el anillo sí. Dos, que al final el anillo tendrá una batería mucho mayor, por lo tanto tendrás mayor estabilidad de mediciones que de cierta manera el reloj, porque cada día o diario la tienes que estar cargando, o si no, cada día y medio o cada 2 días, dependiendo el tema del reloj que tengas y la batería y todo ese tipo de circunstancias. Entonces creo que puede ser una apuesta interesante. Ahora, Sí, lo que me llama la atención, porque el anillo es como una semana, ¿no? Aproximadamente lo que se estima que lo que se dure. prevé, exactamente. Entonces, al final creo que el punto de la batería va a ser un punto importante para darle una continuidad, yo creo, a la medición de salud en este sentido. ¿Y por qué digo creo? Bueno, porque creo que hasta allá van a ir. Pero como bien lo comentaste, en el caso específicamente de Apple, yo creo, como lo hizo Samsung, o sea, porque uno de los puntos es que ya existen anillos, o sea, está el Aura Ring, que es un anillo que además, pues, de cierta manera, te ayuda a crear incluso una comunidad, por lo que te comentaba, tras bambalinas. Es un anillo que, de cierta manera, tiene un precio dependiendo del tipo de modelo y que además tienes una suscripción mensual si quieres mantener como ciertos actualizaciones, beneficios, etcétera, con el anillo, porque puedes usarlo sin necesidad de pagar la mensualidad, pero creo que la comunidad que crea a través de esta mensualidad, pues me queda claro que no todos pueden acceder a esta situación, ¿no? Y es enfocado exclusivamente al tema de la salud. Ahora, eh, creo que, y creo que me podrás dar razón, yo creo que muchos, si bien pudieran conocer que existía, realmente no era muy sonado. ¿Qué está pasando? Que llega Samsung, que llega Amazon, que presentan su Helio Ring o su Samsung Ring, o su Galaxy Ring, en este caso es Samsung, y de cierta manera, pues ya como son empresas tecnológicas importantes, empiezan a darle vida prácticamente a aquello que era como un gadget muy timidón, es decir, que no se escuchaba tanto, pues ahora ya le empiezan a dar más vida. Pero, pues, por ejemplo, dice Samsung, yo casi hago lo mismo que el Aura Ring, más que puedas, no sé, controlar tu televisión, por ejemplo. Entonces, en el caso de Apple, aquí punto interesante es que con esta competencia yo creo que sí va a dar un paso hacia ese sentido. Si hay patentes registradas de cómo pueden ser los motores, los sensores, la medición, o sea, sabemos que Apple patenta todo lo que se le ocurre, entonces ya hay patentes de esa naturaleza respecto al tema de anillos, que puede rotar, o sea, muchas cuestiones ahí interesantes de lo que se puede llegar a dar. Yo creo que sí lo va a terminar sacando, no sabemos en qué momento y qué tanto pueda llegar a tardar, pero creo que sí va a ser ahí. Ahora, creo que como tú lo dijiste, creo que un punto a favor que tiene hoy Apple por encima de todos es el ecosistema Apple. O sea, al final es toda aquella persona como yo soy de esas personas que yo soy Team Apple por el simple hecho de que si tengo el teléfono, que si tengo la Mac, que si tengo el iPad, pues el ecosistema que te ofrece de cierta manera Apple, pues te permite no perder transaccionalidad entre cada uno de los aparatos que mudes para trabajar o gestionar, etcétera. Entonces yo creo que el famoso Apple Ring, pues te podrá tener algún beneficio de esa naturaleza. Ahora, como empresas tecnológicas, posiblemente no quede solamente una misión de salud, posiblemente le implementen ciertos gadgets adicionales tecnológicos para, incluso, no sé, a mí se me viene ahorita a la cabeza de que a lo mejor puedes controlar algo con el Apple Vision Pro, que puedas controlar algo en tu computadora. Y te voy a decir una mafufada que ahorita que se me vino a la cabeza, es a lo mejor estás dando una presentación en tu Mac y con tu anillo así tipo superhéroe empieza a señalar la presentación, no Ahorita sé, o sea, con me cosas vino así, eso ¿no? a la mente. De hecho, ahorita que mencionaste los Vision Pro, capaz de que el anillo te va a dar mayor precisión para que tu mano toque las apps que están ahí en el Vision Pro. Y sabes que estaba pensando, a lo mejor si se conecta con tu reloj o con tu teléfono, no sé, también idea, ¿no? Pero a lo mejor se conecta con tu teléfono y te pueda dar la hora, o también hasta puede funcionar como un tipo AirTag, porque ya tengo AirTag y no funciona tan de maravilla como pensé. O sea, la verdad es que tampoco. Pierde rastreo, ¿no? Después de unos metros. Sí, si no me equivoco, se supone que la tecnología se conecta a cualquier red celular que hay para que todo el tiempo pueda estar rastreando. Pues no lo veo que se conecte todo el tiempo a la red celular porque sí se pierde bastante el rastreo. O sea, no es muy preciso, como que sí te da un general,
pero pues como cuando rastreas, ¿no? Bueno, al menos la última ubicación hace media hora, no, pues hace media hora igual ya no me sirvió. No, ya está en Entonces, Timbuktu, ya está en un avión. claro, entonces a lo mejor ya el anillo pudiera también tener ese fixture o de nuevo, hasta conectado con tu celular, mandarte algo más, ¿no? O sea, sí creería yo, eso sí, yo creo que lo que sí puede ser un punto, como bien, hay quienes todavía llegan a comentar, ¿no? Oye, es que tener un teléfono que vale, digamos, 30,000 pesos o 20,000 pesos, tener un teléfono, un celular que vale 20,000 pesos realmente ya está fuera de órbita. Bueno, es que ya no es un celular. Pero también ya es dejar claro que esto es más que una computadora en la palma de tu mano. A Entonces, ver, ya no sé, a ver, ya ni siquiera es un teléfono que sirve para hablar, porque ya la eh, gente ni siquiera habla. O sea, aparte, ya, sí, ándale, ¿cuál es? Defíneme celular. Dispositivo para hablar. Bueno, ya no hablas por ahí, ¿no? O sea, ujú, entonces ya se murió, ya es más un beeper, ¿no? sí. Casi, casi, porque aparte lo veo cuando quiero y contesto cuando quiero. Entonces, sí, es más, yo creo que si más bien regresáramos en el tiempo, le preguntaras a alguien, antes de que saliera el smartphone, ¿tú pagarías, por decir algo, en esa época, 20,000 pesos por un celular? Obviamente no, pero si tú le preguntaras a esa persona, ¿tú pagarías 20,000 pesos por una computadora, no sé, 30 veces más avanzada que la que tienes, pero en la palma de tu mano? A lo mejor dirían, claro, igual y más. Pues eso es lo que tenemos. Entonces, a lo que voy es también el reloj. Pagar tanta lana por un reloj, es que no solo es un reloj, es X, Y, Z, ¿no? Ujú. Entonces, ese va a ser el comercial del anillo. ¿Pagarías tanto por un anillo cuando un anillo no hace nada? Bueno, en este caso sí va a ser un anillo con tecnología que habrá que ver, Exacto, qué hace, ¿no? Pero ese va a ser el exacto. punto. Ya no solo es un anillo, es un XYZ Ujú. que te va a poder hacer, no sé cuánta maravilla llega a tener. Y eso, de nuevo, como hemos dicho hasta en los Vision Pro, eso va a ser en el primer lanzamiento. Ya vámonos así a futuro. Seguro que eso va a tener micrófono, va a tener audio, a lo mejor va a tener video. No creo que vayas a ver una película, obviamente, en el anillo, pero sí que te muestre la hora, que a lo mejor te muestre Antes existía de Nike el Fuel Band, que era una banda que Ah, se iba llenando claro. con puntitos conforme a tu actividad física. Bueno, a lo mejor el anillo, como lo tiene los círculos que muestran tanto tu celular como el Apple Watch, a Ah, lo mejor sí. puedes tener ahí una barra de actividad, si cumpliste o no con tu cuota diaria, etc, etc, ¿no? Correcto, correcto. Pues sí, la verdad es que creo que al final no paramos con gadgets en esta vida. Cada vez regresaremos a la época medieval donde estaremos llenos de gadgets como si fueran una armadura. Ándale. Entonces, para, Oye, para justamente. pero eso sí, y perdón, nada más como paréntesis, porque digo, no creo que lo vaya a hacer simple Apple. ¿Por qué? Porque yo diría, por muy simple que lo lanzara, porque hay competencia, ¿cuánto cuestan los de Samsung? Más o Los menos, de Samsung, ¿300, $400? ¿O como no más o tanto? menos, están como entre como $300 aproximadamente. Pues entonces el de Apple más o menos 500. Pues puede ser que Apple lance su anillo en unos $2,000 y diga, sí, carísimo, y aún así se van a vender. Eso va a ser lo peor, ¿no? Pues digo, ahora sí que siempre hay un mercado para todo en esta vida. Entonces, Lo hemos Eh, visto lo hemos visto, o sea, desde. lo hemos visto y digo aquí como un paréntesis, en la época, en la pandemia, una de las cuestiones que más se apreciaron son las marcas de lujo. O sea, las marcas de lujo subieron mucho de valor, ¿no? De cierta manera. Entonces, digo, no estoy hablando que Apple es una marca de lujo, sino que al final, pues un tema tecnológico y que siempre se las da Destaca de eso. exacto. O sea, en temas de precios, Apple destaca por poner precios estratosféricos y tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, De, o de sea, me hecho, queda lo aquí. malo, siempre que hay un lanzamiento dicen, wow, ¿vieron el lanzamiento? Sí. Ay, pero ¿vieron el precio? Obviamente se va a la ruina. Y no, hay un mercado para No, todo. Como bien sí, lo comentas, y correcto. así lo vimos con los iPods, con los celulares, con los relojes, con todo y con los Vision Pro, ¿no? Entonces, habrá que ver Exactamente. cómo llegan estos anillos. Exactamente, primo. Pues bueno, la verdad es que con esto terminamos este episodio. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en su podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Estamos también en la plataforma de YouTube. Por favor, suscríbase, den la campanita, comparta, comente, denle like. Todo, por favor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos de regreso. Nos vemos a la próxima y hasta luego.